¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche continuamos con el análisis de lo que está sucediendo en el país relacionado con las elecciones, con el anuncio o la oficialización de resultados y los recursos que se han presentado en los últimos días ante las diferentes cortes del país. Para eso hemos invitado esta noche a dos abogados. Les presento a Ovidio Orellana, él es expresidente del Colegio de Abogados, y también a José Raúl Robles, él es abogado de Primero Guatemala. A los dos, buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la pregunta es, ¿qué opinión les merece lo que hemos visto en las últimas horas con relación a este impasse de los recursos presentados, primero ante la Corte de Constitucionalidad, luego ante la Corte Suprema de Justicia, y hoy que todos hemos estado a la expectativa de la oficialización de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto, lo último que se sabía era de una conferencia de prensa que se estaría llevando a cabo precisamente a esta hora, pero fue suspendida y estamos a la espera del anuncio del Tribunal Supremo Electoral. Licenciado Orellana, cuéntenos, ¿qué piensa de ello? Muy bien, nosotros esperábamos precisamente que el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral lograra concretar y definir de una vez por todas el resultado de la primera vuelta electoral. Esto, digamos, es de suyo importante porque ya ha existido un atraso bastante prolongado, una incertidumbre en este proceso electoral en función de no saber oficialmente quiénes van a segunda vuelta. Esto obviamente ha sido provocado en principio por un amparo que se promovió, como usted bien lo indicaba, en el que la Corte de Constitucionalidad pues otorgó un amparo provisional en el cual pues estableció básicamente dos aspectos a realizar por parte de las juntas electorales que componen el Tribunal Supremo Electoral. La orden no es para el Tribunal Supremo Electoral, sino para las juntas que son, digamos, una especie de entes inferiores al Tribunal Supremo Electoral, pero que en el amparo está como autoridad impugnada. Entonces, terminado, digamos, la primera parte, que es la primera parte que ya se realizó, que es dentro de los 5 días que fijó la Corte, donde existió, digamos, una revisión de ese escrutinio, ahora se entra a la segunda, digamos, parte de ese amparo provisional, que consiste, en términos muy generales, en la depuración del proceso electoral. Es decir, que conlleva resolver pues, los recursos, solicitudes, denuncias, lo que hayan presentado, digamos, los interesados en ese lapso de los 5 días. En esa etapa es que se encuentra el Tribunal Supremo Electoral y también se encuentra dentro del margen de los 10 días restantes que le quedan, digamos, y que son los que dio la Corte de Constitucionalidad. Obviamente, para efectos de calmar un poco a la población, para buscar ya tener un resultado, pues yo esperaría que el Tribunal Supremo Electoral pues no vaya a esperar dar el resultado hasta el último día de esos 10 días, porque nos tiene a todos en una permanente agonía, es decir, quiénes son los que van a segunda vuelta, pero eso no se queda solo ahí. El problema es que entre más tiempo pase, más cosas pueden pasar. Digamos, o sea, más recursos. Puede pasar cualquier cosa, es decir, mientras el Tribunal Supremo Electoral nos tenga en ese impasse de no decir quiénes van a segunda vuelta y que ya empiece ese proceso a la segunda vuelta con, digamos, las actividades que tienen que hacer los candidatos para llegar al 20 de agosto, cualquier cosa puede pasar. Es decir, tenemos un amparo abierto, un amparo que está en trámite, un amparo que en mi opinión debieron ya de haberlo suspendido. El peligro mayor que tenemos y que yo estimo que es un peligro latente es ese amparo abierto, porque mientras esté en trámite cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa se puede decidir, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Hoy tenemos, digamos, una esperanza de que ya
parte de ese amparo provisional se cumplió, falta la otra parte que el tribunal está haciendo en este momento, pero no tenemos, digamos, decisiones oficiales del Tribunal Supremo Electoral que nos den esa tranquilidad de que digan, bueno, ya tenemos a estos candidatos. Vea usted, por ejemplo, que salir al Tribunal Supremo Electoral diciendo lo que, bueno, yo pude ver en algunos videos que salen en redes sociales, donde alguien decía, bueno, aquí el que ganó es el voto nulo. Yo gané aquí, quedé en segundo lugar, entonces mi contrincante es el voto nulo. O sea, el voto nulo no puede ser el contrincante. Se refiere a la candidata a la presidencia, Sandra Torres. Estamos hablando de, digamos que los votos nulos no pueden ser un candidato, son votos nulos y que tenían un propósito, un objetivo que no, digamos, alcanzó la cantidad de votos para tener un efecto dentro del proceso electoral. Hasta ahí se queda eso. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que necesitamos la versión oficial del Tribunal Supremo Electoral, porque si nos sale diciendo el Tribunal Supremo Electoral que es un candidato contra el voto nulo, entonces estamos mal. Por eso queremos que nos digan quiénes son. ¿Y usted ve abierta esa posibilidad? Eso no sería posible. Pero o sea, eso legalmente no es posible. No es posible. Ajá. Pero por eso le digo esto porque es que queremos que el Tribunal Supremo Electoral diga quiénes van a segunda vuelta. Claro. ¿Por qué cree usted que se está registrando esta demora legal de parte del Tribunal Supremo Electoral, licenciado Robles? ¿Qué es lo que usted observa? Bien, es importante tal vez para la teleaudiencia conocer un poquito más el tema de forma, porque finalmente, aunque existen los plazos que bien mencionaba mi colega, es muy importante conocer que existe el amparo que se presenta por parte de 9 entidades, de 9 instituciones, pero también existe una vía ejecutoria, que es esta la que suspende de forma provisional, que el tribunal pueda ya emitir quiénes van a ser los candidatos que pasan a segunda vuelta. Esta suspensión ya fue revocada, se cumple, digamos, el primer presupuesto de este amparo provisional y queda pendiente únicamente la confrontación según el inciso B, si mal no recuerdo, de esta resolución, que terminara el Tribunal Supremo Electoral de confrontar las papeletas para poder depurar completamente este proceso. Y una vez terminaran este recuento, pues ya podían ellos oficializar los resultados, que es lo que estamos precisamente esperando. Entiendo yo que hoy, hace un momento, ellos anunciaron que después de 250, 80 y pico nulidades que ya se resolvieron, que las actas ya fueron confrontadas, que ya se cumplió, digamos, con esa segunda parte de lo que el amparo provisional les había ordenado, y de esta cuenta, pues resulta que ya ellos tienen la capacidad de poder oficializar los candidatos que van a pasar a segunda vuelta. Lo importante, como bien menciona mi antecesor, no solo es el hecho de que el tiempo corre, sino que también hay un derecho a que ellos puedan presentar su plan de gobierno y que no sea los tiempos judiciales o una demora en el cumplimiento de las resoluciones la que eventualmente pueda limitar a los ciudadanos conocer realmente cuál es el plan de gobierno, porque mucho se ha especulado, mucho se ha dicho en redes sociales y los guatemaltecos que somos tan sentimentalistas, muchos seguidores han externado su opinión, su preocupación, y tal vez, su preocupación, y tal vez no necesariamente significa que están presentando ya el plan de gobierno de su candidato, sino que se ha basado todo en una crítica o el chisme de lo que pudiera ser el otro o el contrincante o lo que no les gusta. Entonces, en ese sentido, estamos en un impasse innecesario, de desgaste innecesario y de una polarización que considero yo que también, como hemos coincidido con muchos colegas, afecta la certeza, afecta la confianza del ciudadano en instituciones que ya de por sí venían en deterioro. Entonces, en este momento, cualquier situación que nosotros nos detenga a conocer o que los detenga a ellos a poder oficializar los resultados, hace que se siga mermando esa confianza en las instituciones
que tanto pues necesitan recuperar en este momento. Ahora bien, en este momento entonces volvemos, estamos esperando la oficialización de resultados, pero yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué pasa con este amparo que está en la Corte una vez el Tribunal Supremo Electoral salga a dar a conocer estos resultados de manera oficial? Licenciado Orellana. Gracias. Bueno, esta pregunta es bien interesante porque una vez que se cumpla con el segundo supuesto de ese amparo provisional, el amparo se queda sin materia, porque digamos la teleología del mismo, o sea, ese amparo surgió por una, digamos, amenaza que existía según los partidos que presentaron ese amparo, en que se adjudicaran los cargos porque a juicio de ellos había una serie de falencias en el proceso. Esas falencias las traduce la Corte en decir, bueno, hagan esto y hagan esto, que es lo del amparo provisional. Entonces, si se cumple con esos dos supuestos, el amparo queda sin materia. Pero además de eso, o sea, quedar sin materia significa que el amparo debería, repito, suspenderse en su tramitación porque no tiene ya ningún sentido continuar con el mismo. Pero usted ha dicho debería. Eso significa que cabe la posibilidad de que continúe el trámite del amparo. O sea, el amparo puede continuar y pueden agotar todas las etapas del amparo, pueden apelar a la Corte de Constitucionalidad, agotar el trámite en la Corte de Constitucionalidad y dictar una sentencia a la Corte de Constitucionalidad. Y eso entramparía más el proceso electoral. ¿Qué dice el licenciado Robles? ¿Usted coincide con el licenciado Orellana? Hay hechos que se suscitan en este amparo provisional muy peculiares. Por ejemplo, se presenta ante la Corte de Constitucionalidad cuando el órgano encargado de conocer sobre materia de amparo en el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese es el primer elemento que es importante considerar, porque realmente lo que debió haber hecho era remitirlo, porque si bien existe la posibilidad de entrar a conocer de un tema provisional cuando hay una amenaza a la vida, que en este caso no existe, o cuestiones como esta, no era suficiente y tenía que haber pedido informe. Y la Corte de Constitucionalidad no tenía que haber pedido o solicitado este informe. Entonces, quien debió haber resuelto del amparo provisional, a mi consideración personal, y no sé si coincide mi colega, debió haber sido la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como hay una variación, digamos, en esa parte del proceso, se otorga el amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema ratifica. Lo que sucede en esta parte es muy interesante porque, al final de cuentas, lo que debiera de pasar en este momento es obviarse la fase de prueba, porque ya recibieron ellos los informes del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no tiene razón que abran a prueba, que es parte de los plazos que están, digamos, dentro de lo que podría pasar en el amparo. Ellos no debieran de abrir a prueba, ellos debieran de entrar a reconocer y resolver inmediatamente por las cuestiones que ya hemos comentado. Para que la audiencia entienda mejor entonces de lo que puedo resumir de lo que ustedes están diciendo, es que todavía, aún con los datos oficializados del Tribunal Supremo Electoral, una vez suceda eso, existe la posibilidad de tener más acciones legales. O sea, el problema no se acaba aquí, licenciado Orellana. Sí, en relación al amparo que se promovió, como ya hemos venido conversando, tiene dos caminos: continuar con su trámite o paralizar el trámite del mismo. Yo he estado, digamos, inclinado a que ese amparo sea suspendido, no solo porque se queda ya sin materia, sino porque hay un punto muy importante, que es que en materia electoral, dentro del proceso electoral, digamos, como única ley, porque yo no recuerdo otra, como única ley, establece específicamente en materia electoral que el amparo en un proceso electoral solo cabe por una razón, y es cuando el Tribunal Supremo Electoral resuelve las distintas nulidades que se hubieran presentado en el proceso. Fuera de eso no cabe ningún amparo, porque tanto la Asamblea Nacional Constituyente como las distintas reformas que ha tenido la ley electoral y partidos políticos han diseñado
que la pureza del proceso la tenga el Tribunal Supremo Electoral y que si los partidos políticos tienen cualquier inconformidad, que la hagan ver dentro del proceso electoral a través de la nulidad, que la planteen ante cualquier autoridad, pero quien la va a resolver es únicamente el Tribunal Supremo Electoral. Entonces concentra como único recurso la nulidad, como único ente que resuelve el Tribunal Supremo Electoral. Pero lo que me parece curioso y un detalle que no lo tiene ninguna ley, pero esta es una ley constitucional y por lo tanto tiene el mismo rango que la Constitución y la ley de amparo. Si la norma constitucional está diciendo que el amparo procede únicamente cuando se resuelven esta clase de nulidad, entonces la respuesta a lo que yo ya le comenté con anterioridad coincide, porque no procede un amparo por amenaza de violación de derechos, solo procede en este caso específico. Ese amparo que está planteado no responde al legítimo interés ni a lo descrito en la norma constitucional que es la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, digamos que como los que están litigando en ese momento tienen sus propios intereses y no hay, digamos, que aquí jugaría una postura muy importante incluso el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, por disposición constitucional, forma parte en todos los amparos. Y quien ya se hubiese, digamos, encontrado que en efecto este amparo, como cualquier otro que se presente que no sea contra la resolución de nulidad, pues ya debió haber planteado un recurso en queja en la Corte de Constitucionalidad para que ésta disponga la suspensión del trámite del amparo. Pero ahí nos encontramos con otro gran problema, que es que la propia Corte de Constitucionalidad, que debería de conocer estas disposiciones constitucionales, no solo recibe, digamos, el planteamiento del amparo, en mi opinión, sin tener competencia, otorga el amparo provisional, cuando obvio es que ese amparo es notoriamente improcedente. Digamos, desde la perspectiva constitucional, desde la perspectiva legal, eso debería de ser. Pero como aquí los asuntos se están viendo, digamos, desde otras perspectivas y de otros intereses, obviando las disposiciones que rigen el proceso electoral. Y digo el proceso electoral porque si algo debemos entender es que cuando hablamos de proceso electoral estamos hablando precisamente de un proceso, como hablar de un proceso constitucional de amparo, una inconstitucionalidad, cualquier otro proceso. Los procesos tienen un inicio, que en este caso fue la convocatoria, tienen etapas dentro del mismo que concluyen con la adjudicación de cargos y el cierre que finalmente hace el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros estamos en el tercer punto ahorita de ese proceso, entre el tercero y cuarto punto, que es, digamos, la elección que estamos aquí, las posibles adjudicaciones que vienen de los que no van a segunda vuelta para posteriormente, digamos, entrar al cierre del mismo. Ya estamos, digamos, en la finalización, pero es la parte más delicada del proceso electoral. Y entonces, que se sigue generando incertidumbre. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle al licenciado Robles qué pasa con estos recursos de nulidad que se han presentado ante el Tribunal Supremo Electoral y si se da el caso que con ellos, al declararlos con lugar, se abre también otra puerta ahí para seguir con este asunto que no para en materia legal. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche tenemos como invitados al licenciado Ovidio Orellana, él es expresidente del Colegio de Abogados, y también al licenciado José Raúl Robles, él es abogado de Primero Guatemala. Estamos hablando de la judicialización del proceso electoral y también de la espera de la oficialización de los resultados electorales. ¿Cuáles son los escenarios en materia legal después de esto y también durante la espera? En ese sentido, yo planteaba una pregunta al licenciado Robles antes de la pausa, y esta tiene que ver con esta serie de recursos de nulidad que está en proceso de resolución el Tribunal Supremo Electoral. Usted ya lo decía en el bloque anterior, ellos han anunciado que ya han resuelto, si no es que la mayoría o todos, y pues por eso solo queda esperar la oficialización de los resultados. Pero aquí la duda es qué pasa si algunos de ellos se declaran con lugar. ¿Cuáles son las vías legales que proceden? Bueno, contra la nulidad es efectivamente la vía para poder accionar en contra de esta nulidad, si estuvieran inconformes, es la vía del amparo. Pero lamentablemente no llegó a darse ese momento de
de poder impugnar un acto o que existiera un acto real el cual pudiera ser impugnado. ¿Pero eso deja la puerta abierta para más recursos o qué pasa en ese caso? ¿Ya no tendría que ser una vez se oficializan los resultados? Sí, deja la puerta abierta a más recursos, pero recuérdate tú que no necesariamente cuando tú solicitas la protección constitucional de un amparo, necesariamente significa que va a suspender el proceso, porque esto solo se da bajo ciertos supuestos y bajo ciertas consideraciones que tienen que existir. Entonces no necesariamente tendrían que entramparse, son consideraciones que deberán hacer la Corte Suprema de Justicia en su momento, pero no es algo que automáticamente detiene el proceso electoral y tampoco, o mucho menos, la oficialización de los cargos que debieran de estar ellos ya presentando. Ahora bien, una vez oficializados los resultados, se pueden dar impugnaciones a estos. ¿Qué pasaría en ese caso? Mira, lo importante a considerar es que el amparo que se presentó anteriormente a consideración personal no tenía un acto o una resolución que dañara algún derecho, que lesionara algún derecho, que amenazara un derecho. Ellos lo hacen bajo un supuesto de una supuesta amenaza y con eso pues le da cabida y les dan trámite al amparo. En este caso, pues la oficialización de cargos, aunque pudiera ser un resultado, también lo estábamos comentando, no necesariamente abre la puerta, porque la ley en materia electoral, esta situación, limita únicamente este accionar a través del amparo deveniente de las nulidades. Y anterior a esto, pues de las impugnaciones que pudieran haber hecho los fiscales de cada partido. Entonces, se da una especie de salto del trabajo del fiscal a las juntas electorales y se impugna al Tribunal Supremo Electoral, aunque en realidad no hay una relación directa de dependencia porque las juntas electorales son independientes al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, hay una especie de mezcla dentro del amparo y tratan de vincular a todas las personas como que fueran una misma parte, y creo yo que eso es lo más importante, es haber definido cuáles son los pasos que se tenían que dar, qué recursos caben en cada etapa del proceso para que no se dé una suspensión como la que se acaba de dar, que está repercutiendo en derechos de otras personas. Entonces, no podemos nosotros entrar a chocar derechos, a ver cuál es el que debe prevalecer, cuando este es un proceso y los plazos se deben de cumplir de forma inmediata, y las obligaciones que tiene tanto el Tribunal Supremo Electoral ahora o la Corte Suprema de Justicia para poder resolver debieran de ser una cuestión de urgencia. Licenciado Orellana, ¿usted qué opina en ese sentido? Una vez oficializados los resultados, ¿se pueden impugnar? Bueno, yo ahí quiero aclarar y dejar, digamos, muy puntual desde mi opinión, hacia dónde va usted con su pregunta. Tal como lo señalé con antelación, ¿contra qué procede el amparo? Contra la nulidad. Y la conoce el Tribunal Supremo Electoral. Oiga la lógica de lo que le voy a decir, porque es un proceso y eso va a contestar la pregunta que usted me hacía. Digamos, en redes aparece hipotéticamente hablando que ya van ¿cuántos? Como casi digamos 400 nulidades. Hipotéticamente pensemos en que van a ser 400 nulidades. Esas 400 nulidades generalmente las van a impugnar porque es el mayor interés que puede tener un político que quiere una alcaldía, por ejemplo, o una diputación, o no importa, digamos lo que sea, pero lo importante es que haya planteado su nulidad. ¿Qué significa esto? El Tribunal Supremo Electoral tiene dos caminos en este momento. O las declara con lugar algunas, o las declara sin lugar todas. Él va a decidir cómo va a resolver. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que importa es que resuelva el Tribunal Supremo Electoral las nulidades y las adjudicaciones. ¿Por qué? Vea pues, las nulidades las tiene que notificar a los interesados. Y los interesados tienen a partir de ahí
no 30 días como, digamos, como para cualquier amparo, sino que únicamente tienen 5 días, porque en materia electoral, en este proceso, el plazo cambia a 5 días, aquí todos los días y horas son hábiles, cambia a 5 días. Digamos que, hipotéticamente hablando, 400 nulidades. De las 400 nulidades, todas fueron declaradas sin lugar. Está la posibilidad de 400 amparos. Así como lo oye, está esa posibilidad. Pero ¿qué pasa? El Tribunal Supremo Electoral, ¿qué tiene que hacer? Resolver las nulidades conforme a su juicio procedían o no procedían, derivado de eso va a ser las adjudicaciones de una vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hubo problemas aquí, digamos, en la adjudicación que hizo el Tribunal Supremo Electoral, derivado, digamos, de la confirmación o no de esas nulidades, lo que va a cambiar más adelante, esa adjudicación no es un nuevo amparo, sino que aquí, digamos, lo que va a cambiar la adjudicación es el resultado de esa nulidad, y si esa nulidad, que pueden ser impugnadas, obtienen un resultado favorable en el tiempo a favor de quien, digamos, hubiese accionado en amparo y que le asistía a la razón, entonces con el tiempo esa adjudicación que se hizo sí va a cambiar, pero no porque se haya impugnado, digamos, el acto de la adjudicación, sino que por naturaleza propia de la nulidad que no funcionó en ese momento, pero que sí funcionó con el amparo, va a modificar esa adjudicación más adelante. Sí lo puede hacer, pero no es el acto de adjudicación en sí contra ese que se van a ir en amparo. Entonces, no sé si logré explicarme, sí, pero sí puede pasar, o sea, en todo sí puede caso, pasar. Lo importante es explicarle a la audiencia, o sea, cuáles son los escenarios en materia legal que observamos y si este proceso electoral tiene todavía esa posibilidad de seguir entrampado con recursos como lo hemos visto en los últimos días, licenciado Robles. Sí, como mencioné anteriormente, el simple hecho de presentar un recurso, que pudiera bien ser un amparo, o las nulidades que están ahorita siendo resueltas, en el caso de las nulidades sí se tienen que resolver antes de dar las adjudicaciones. Una vez dado esto y se presenta un amparo, no necesariamente suspende el proceso. Eso depende del riesgo, de las pruebas que se presenten, del derecho que se va a lesionar, y no solo en materia electoral, sino en cualquier amparo. Entonces, no considero yo que la Corte Suprema de Justicia vaya a suspender los 400 nulidades, si se llegara a dar el caso, 400 procesos, y que esto vaya a atrasar. Definitivamente no. Esto es un tema que no se van a dar los amparos provisionales, que se van a resolver en el tiempo que se tienen que resolver, que va a continuar, porque como usted bien sabe, el proceso tiene plazos que cumplirse, y estos plazos, por tener otros derechos también que involucran a las partes, y no solo a las partes, sino a la población misma, que tiene derecho en este momento a conocer quiénes van a ser estos candidatos, precisamente por eso no pueden ellos solo entrar a tutelar un solo derecho. Ellos tienen que entrar a armonizar con toda la realidad, con todas las leyes, incluso la Constitución y todas las demás leyes, para poder ellos resolver conforme a derecho, y no únicamente ver que aquí hay una posible lesión de un derecho, entonces me olvido de todo el proceso electoral y hago caso omiso a todo lo que está pasando y suspendo porque aquí hay una cuestión que puedo yo tener o no algún interés. Entonces, en ese sentido, y como tiene que integrarse el derecho de esa forma, no pueden ellos entrar a analizar ni a considerar una suspensión del proceso deveniente de los amparos que pudieran proceder de las nulidades. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa en Decisión Libre 2023. Ya volvemos con las conclusiones del programa. Bien, ya estamos de regreso, gracias por su sintonía. Continuamos entonces con el análisis de la judicialización del proceso electoral y a la espera de la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo. En ese sentido, licenciado Orellana, ¿usted quería agregar algo de lo que estábamos conversando en el bloque anterior? Sí, así es. Solo quisiera, digamos, abonar un poco y muy puntualmente, Alejandra, en el sentido de que el hecho de que se llegasen a plantear, digamos, amparos contra las nulidades que se presenten, eso, digamos, que es tema ajeno
a, digamos, a la decisión que tiene que asumir el Tribunal Supremo Electoral en este momento. Ellos tienen que depurar el proceso, que es lo que están haciendo. Depurarlo significa resolver todos los asuntos pendientes dentro del proceso, porque así lo dijo la CC. Entonces tienen que resolver todos los asuntos, incluir las nulidades y de una vez disponer, digamos, quiénes van a segunda vuelta. De una vez. Ya los temas que vengan de las consecuencias de esas nulidades se van a ir viendo en el tiempo con los recursos, pero no tiene nada que ver con la paralización del proceso, digamos, electoral en sí. Es decir, usted lo que nos dice es que debería de seguir su curso ya, finalmente el proceso electoral, es entrar a la segunda vuelta. Sigue todo normal, sin ningún inconveniente. Esas son incidencias, lo que yo le estoy diciendo son incidencias que se van a ir probablemente resolviendo en el transcurso de aquí del tiempo. A veces terminan los 4 años y no se han resuelto esos temas, digamos. Son temas que no van a obstaculizar en absoluto, digamos, la continuidad y finalización de este proceso electoral. Ahora, la incertidumbre se mantiene en la población. ¿Hay expectativas sobre la oficialización de estos resultados? Ya vimos desde la semana pasada pronunciamientos de diferentes sectores de la sociedad y bueno, lo que las personas quieren es entonces ver que el proceso continúa como debería de haberlo hecho hace algunos días. Licenciado Robles, ¿qué es lo que ustedes han observado en ese sentido? Considero que hay un atraso, ya más de 2 semanas de oficializar un proceso o hacer un recuento es absurdo. Definitivamente, aunque existieran los temas que aclarar, que resolver, que verificar o que constatar en actas o lo que sea que hubiera sido la orden que se les da, más de 2 semanas para tan pocos votos es un absurdo y yo considero personalmente que no debieran de darle más largas. Hay inconformidad, hay personas que consideran incluso que pudieran haber existido hechos delictivos. El derecho les asiste para que ellos, si tienen esa inconformidad, acudan a las instancias y a las vías judiciales, a la jurisdicción adecuada, pero no es la vía del amparo en este momento, que ya pasó el proceso de depuración, que ya los fiscales tuvieron su derecho de impugnar. Pueden revisar todo lo que ellos quieran en otra materia, que no va a ser la materia del amparo y no va a ser dentro de lo que ahorita corresponde, que es oficializar las candidaturas que pasan a segunda vuelta y exigir como ciudadanos, que es la parte que a nosotros nos corresponde, la viabilidad de los planes de gobierno, conocer los planes de gobierno, de dónde van a salir esos fondos. Eso es lo que queremos conocer ya como ciudadanos, eso es lo que estamos urgidos de saber, que si es una persona, que si me agrada, que si no. Creo que la respuesta del voto nulo ya la sabemos, ya sabemos que de las opciones que nos dieron, de ese abanico de opciones, ninguna nos encantó. Ahora, de las opciones que nos quedan, que es una realidad, nosotros tenemos derecho como ciudadanos a conocer cómo, de dónde y hacia dónde vamos como país. Entonces, en ese sentido creo yo que vale más para los ciudadanos exigir que se continúe con esta parte, que ha sido el pronunciamiento de todos los sectores, de la mayoría de sectores, sí, y con los cuales también coincidimos. Y mucho más importante que eso, pues también darle a la población un poquito más de tranquilidad y no estar en certeza, una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar y si va a pasar o no. Yo creo que ya lo que pudo haber alborotado al avispero ya pasó. Este es un momento donde tenemos que centrarnos en saber discernir y definir cuál va a ser el rumbo del país a futuro. Licenciado Orellana, en ese sentido, usted convocó la semana pasada también a diferentes expresidentes de colegios profesionales para pronunciarse, pero también hay diferentes preocupaciones, me comentaba, de lo que se ha sentido en el ambiente y de lo que se ha observado en materia legal. Por ejemplo, también lo que sucedió hace apenas unas horas con relación a la renuncia de 2 funcionarios del Ejecutivo, que si bien es cierto, pareciera ser un tema diferente, coincide con la coyuntura que estamos registrando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, muchas gracias. Bueno, en relación a la primera, digamos, pregunta, porque yo encuentro que hay 2 ahí. En relación a la primera, bueno, sí compartirle que en efecto la situación electoral que estamos atravesando, estamos en un momento muy delicado.
es un momento verdaderamente crucial para el país, porque es el momento de darle, digamos, el reconocimiento a ese pueblo que votó. Digamos, estamos ante un momento de darle ese valor, porque el poder, digamos, radica en el pueblo, que es el que lo está delegando en las, digamos, en las instituciones a través de las autoridades legalmente constituidas. Entonces, ese es el momento delicado, es el más delicado, es porque se le tiene que dar ese valor al voto del pueblo. Entonces, viendo esas, digamos, sub y bajas que se generaron a partir del amparo que se presentó, obviamente nos generó más preocupación, a mí me generó hasta angustia, digamos, ver la situación tan difícil que estamos atravesando. Entonces, bueno, decidimos con varios expresidentes de distintos colegios profesionales que también están sumamente, digamos, preocupados, a quienes yo convoqué, y que, si usted me lo permite por este medio, si es que nos están viendo, les quiero agradecer porque no dudaron en firmar ese comunicado, en donde pedíamos nosotros, entre otras cosas, que precisamente la ejecución del amparo provisional fuera declarada sin lugar, fuera desechado. Estamos pidiendo que se suspendan ese amparo, porque mientras esté abierto hay posibilidades de cualquier cosa, pidiéndoles a las Cortes que actúen de conformidad con la Constitución y la ley. Entonces, digamos y a la población pedirle que esto tiene que llegar al 20 de agosto y que vaya y que vote y que elija al candidato que sea de su preferencia. Entonces, sí estamos muy preocupados, y compartirle que eso es inédito, que yo recuerde, nunca antes expresidentes de colegios profesionales de distintos colegios pues se habían reunido preocupados para poder expresarse de una u otra forma, y creo, sin temor a equivocarme, que fue muy bien recibida esa comunicación hecha por los expresidentes en beneficio, digamos, de fortalecer ahí. Estamos viviendo. Tenemos apenas minuto y medio. En este minuto y medio quisiera pedirles entonces sus conclusiones. ¿Cuáles son las previsiones una vez el Tribunal Supremo Electoral haga oficial los resultados? Desde su experiencia legal, licenciado Robles, 30 segundos. Bien, yo pienso que el pueblo de Guatemala conoció el poder del voto, y eso encendió muchas pasiones. Creo que lo más importante es que, conociendo ese poder que tiene la población de decidir y definir el futuro del país, están obligados a informarse para poder volver a salir, y los que no salieron la primera vuelta, salir a poder definir el futuro del país, sin miedo y sin temor, porque definitivamente ya se vio el resultado de lo que puede llegar a ser. No hay poquito, no hay chiquito, no hay mínimo. Creo que es una gran posibilidad y una gran oportunidad para poder invitar a la población a sumarse y ejercer ese derecho. Licenciado Orellana, conclusiones en 30 segundos. Gracias. Bueno, yo le diría que, para concluir, que, bueno, como ciudadanos, todavía no podemos estar de brazos cruzados, tenemos que estar siempre alertas, atentos, esto hasta que termine. No podemos, digamos, que porque el Tribunal Supremo Electoral, pues ojalá ya mañana, se había esperado hoy, pero ojalá que ya mañana ya salgamos de esto, pero eso, digamos, va a relajar un poco, digamos, el ambiente, pero ahí no termina todo. Entonces hay que estar a la expectativa. Hay que estar a la expectativa, hay que estar pendiente hasta que eso termine. Porque nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias al licenciado Robles y al licenciado Orellana por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023, y mañana les invitamos a ver la repetición de este programa a las 15 horas. A ustedes, gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen.